Ok, chicos, chicas, de verdad, pues, bueno, vamos a comenzar con lo que es el estudio de casos. Bueno, el simulacro del estudio de casos, ¿verdad? Para la semana 5 correspondiente de los temas de campo eléctrico, potencial eléctrico y también eh, ley de Gauss. Entonces, esto es un simulacro, tiene un nivel de dificultad un poco alto, tiene un valor de 50 puntos, distribuye diferentes ítems, obviamente, digamos, como lo dice nada más para ejemplificar, eh, ya con los ítems, digo, los puntos y todos los voy a hacer bien el conteo, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Deben aparecer absolutamente todos los procedimientos que realicen. No se puede inventar ningún procedimiento. Entonces, si obviamente si no aparecen, no se les otorgan los puntos. Debe utilizar esquemas, dibujos en el caso de que fuera necesario. En la parte de la solución, no solo deben poner la solución matemática, sino deben justificar por qué utilizaron esa fórmula, por qué utilizaron esos datos y también, ¿verdad? Al final hacen como un comentario, un resultado de qué significa pues ese resultado. Deben indicar con claridad cuál es el resultado final, si no obviamente se asume que no llega al mismo. Todo debe ir escaneado, pueden hacerlo tanto en papel, tomarle fotos y escanearlo y luego subirlo, como también lo pueden hacer en una tablet, ya sea como las tablets de diseño o el tablet, pero tiene que ser a mano o incluso con procesador de texto como Word, pero yo no lo recomiendo porque se dura mucho. Ahora, si eso a ustedes les sirven, todo bien. Lo importante es que tiene que ir detallado cada cosa y se entrega en PDF. Si no está en PDF, no se califica la prueba. Acuérdense que esto se entrega o se realiza durante la clase. Tiene aproximadamente 2 horas y media. Yo les voy a dar un poquito más de tiempo. Entonces, a las 6 comenzamos, 6:15. Hasta las 6:15 respondo dudas, cosas puntuales, vemos los enunciados. A las 6:15 o entre 6:15 y 6:30 comenzamos la prueba y tienen hasta las 9:10 para entregarla. Entonces, volvemos a lo mismo, se entrega en PDF en el campus virtual. Yo les voy a subir el espacio para que la suban. Durante la ejecución no pueden estar usando el celular, no pueden estar usando ninguna red social. Tienen que tener las cámaras encendidas y en el caso de que se las pidiera, pues el micrófono. Es obligación verificar que el documento que es subido y que el archivo abra bien. Si el archivo pues no me abre bien, automáticamente cabe dentro de la responsabilidad de ustedes. Yo obviamente tengo todo lo necesario para que el archivo abra bien. Entonces, si ustedes, ¿qué es lo recomendable? Entreguen el documento, lo descarguen y los abren. Si el archivo le abrió, todo bien. Si el archivo le tira un problema, de una vez vean a ver cómo lo corrigen. Porque si a mí el archivo no me abre, aquí incluso dice que es obligación que el archivo funcione. Es individual, entonces de verdad, chicos, no copien en específico porque van a tener que justificar las respuestas. Entonces, cualquier similitud, pues será en primera instancia notificado, en segunda instancia ya se tomarían lo que son las medidas correspondientes a lo que es plagio, ¿verdad? Contemplado dentro del reglamento de la Universidad Fidelitas. Y aclaro, ¿verdad? Ahora copiar no solo es el hecho de copiarle a alguien, sino también utilizar inteligencias artificiales para responder las preguntas. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, en primera instancia tenemos dos marques con X. El primer marque con X lo que nos indica, ¿verdad? Es que tenemos una placa positiva y una placa negativa. Eh, entonces, pasémonos a OneNote para de una vez tenerlo. Nada más voy a hacer una corrección. A ver, que no es magnética, todavía no hemos visto magnética. Es lo que sería, lo que seguiría. Entonces sería en primera instancia eléctrica.
Entonces tenemos pues una carga negativa, ¿verdad? Entre dos placas, una placa positiva y una placa negativa. Entonces, la carga, lo que nos preguntan, ¿verdad? Es dónde se va, cómo se va a desplazar la carga negativa respecto al campo eléctrico. Entonces, sabemos que el campo eléctrico siempre, si la carga es negativa, ¿verdad? Entonces va a ir, se va a alejar del negativo y va a ir hacia el positivo. Entonces, más o menos eso es como va a ir funcionando lo que es el campo eléctrico. Entonces, acuérdense que lo vimos en simuladores, en cómo se puede aproximar el campo eléctrico. Entonces, eso es una carga negativa. ¿Qué es lo que va a pasar con la carga negativa? Si tiene una velocidad, se va a ir acercando a la carga positiva. Más o menos eso fue lo que se hicieron en los laboratorios de física 3 de manera virtual. No sé si se hizo de manera presencial, que creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces, como es carga negativa, se va a acercar a la carga positiva. Ahora, ¿cómo va a ser el movimiento respecto al campo eléctrico? En dirección contraria. Entonces, el campo eléctrico va del positivo al negativo. Esta carga, como es negativa, va a ir hacia la placa positiva. Entonces, esa era como la primera pregunta teórica. En segunda instancia, la otra pregunta que teníamos. Esto no está a escala, chicos, porque fue que lo hice medianamente rápido para tenerles el simulacro. Estaba como un poquillo tallado a tiempo, pero para tenerles de una vez el simulacro, por eso fue que lo hice de esta manera. Obviamente ya en el estudio de casos, pues ya va a estar a escala. Entonces les dice, observe la siguiente imagen, ahí tenemos un campo magnético, si ven el campo eléctrico, campo eléctrico, un campo eléctrico, como la carga es positiva, las flechas van para afuera. Entonces dicen que en el punto 1 está a una distancia de 2R y en el punto 2 está a una distancia de R. Entonces, sabemos que el campo eléctrico lo calculamos como K entre Q entre R a la 2. Entonces, a mayor distancia, o sea, E es inversamente proporcional a R. Entonces, a mayor distancia, menor es el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se llama? El campo eléctrico para el punto 2 sería E2. Ahora para el punto 1 sería E1 dividido entre 4. ¿Por qué? Porque 2R, si lo encerramos a la 2, 2 a la 2, 4. Entonces va a ser un cuarto de E1. Entonces, ¿qué es lo importante? Que vean que el campo magnético en el punto 2 es mayor que en el punto 1. Y listo. Igual, ahí me pueden escribir al WhatsApp. O sea, no hay ningún problema que lo hagan. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Prefiero que me escriban 1000 veces que por Teams, porque a veces por Teams me cuesta mucho como abrir los mensajes. Entonces, eh, me escriben al WhatsApp, profe, tengo tal duda, me mandan la foto y listo, con todo el gusto. Yo se los resuelvo. Ahora bien, estos ejercicios tienen un nivel de dificultad un poquillo largo, ¿verdad? Bueno, alto y son bastante largos para que lo tengan en cuenta, pero tal vez para lo que es el estudio de casos no van a ser tan largos o tan complejos para que lo sepan. Entonces, acá tenemos tres cargas, pongámosles cargas de manera arbitraria, o pongámosle números de manera arbitraria. Esto sería carga 1, carga 2, carga 3. Entonces, la carga 1 tiene un valor de carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque esto es lo mismo que decir micro. Entonces, en vez de poner micro, nada más ponemos por 10 a la menos 6. La carga 2 tiene un valor de menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 3 tiene un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. El radio 2 es muy fácil respecto al punto P, que sería
6 por 10 a la menos 2 metros, que es lo mismo, ¿verdad? Que decir centímetros. Entonces, en vez de centímetros, de una vez lo pasamos. Pueden poner 0,06, está bien, no hay ningún problema. Ahora, en cómo calculamos el radio, ¿verdad? De la Q1, o sea, el radio 1 y el radio 2, si ustedes ven, van a hacer lo mismo por las componentes. Entonces, los dos tienen 8 de altura, o sea, 8 en Y y 6 en X. Entonces, lo podemos sacar con, con Pitágoras. Entonces, con Pitágoras hacemos 8, perdón, estos serían 6 centímetros, estos serían 8 centímetros. Ahora tenemos que calcular el radio. ¿Cómo calculamos este radio? De la siguiente manera. Perdón. Entonces, R es igual a 6 a la 2 más 8 a la 2 con Pitágoras. Entonces, el radio es igual a 10, ¿qué? 10 centímetros. O en pocas palabras, 0,1 metros. Entonces ya tenemos pues los valores de radio. Vamos acá abajo para que nos sorben. Entonces, radio 1 es igual a radio 3, que es igual a 0,1 metros. Listo, ya tenemos todos los datos. Ahora calculemos cuánto es el... no, y calculemos también cuánto es el ángulo entre estos dos, estas dos unidades. Porque vamos a tener, como nos piden, si solo nos pidieran la magnitud, sería súper fácil, pero también nos piden la dirección. Entonces, ¿qué pasa con la dirección? Pues tenemos que sacar las resultantes. Entonces sabíamos que por Socatora, disculpen, tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. En pocas palabras, y sobre x. Entonces nada más sacamos que cita es igual a arco tangente. ¿De qué? Del valor de y, que sería 8, dividido entre el valor de 6, que sería, el valor de x, que sería 6. Entonces, el valor de cita lo calculamos con el arco tangente. Tengan cuidado que no estén en radianes. Entonces, sería 8 sobre 6. Y esto daría 53 grados. Y listo, ya tenemos todo lo necesario. Pues comenzamos a calcular. Entonces, el valor de E2, que es el más fácil. Entonces, E2, nada más acordémonos que esto sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q entre R a la 2. Profe, ¿puedo poner K en vez de todo esto? Sí, pero tratemos preferiblemente ponerlo de esta manera, porque ya vimos que bajo ciertos contextos nos sirven bastante. Entonces, tratémoslo de ponerlo de esta manera. Entonces, esto sería Q2 y esto sería R2. Entonces, E2, sabemos que todo eso es 8,99 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la carga. ¿Cuánto es el valor de la carga de Q2? Menos 2 por 10 a la menos 6. Entonces sería por menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre el radio, que el radio era 6 por 10 a la menos 2 metros a la 2. Entonces el valor de E2
sería menos 4,99 por 10 a la 6, que Newton sobre Coulomb. Ahora, ¿en cuánto es el valor de la Q1 y Q3? Porque van a tener casi el mismo valor. Sobre P. Entonces, calculamos el valor de E1, E3 como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q entre R a la 2. Entonces el valor de E1 y el valor de E3 en los dos casos siempre es 1 sobre 4 pi epsilon. Bueno, ya pongámosle el número de una vez. 8,99 por 10 a la 9 entre las dos cargas que son 5 por 10 a la-6 coulombs entre el radio a la 2, que ese es el que habíamos calculado con Pitágoras, o sea, 0,10 a la 2 metros. Entonces son newtons, metros cuadrados entre coulomb cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el valor de 1 de 3? Sería menos 4,50 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Entonces, sumatoria, hacemos la sumatoria de campos eléctricos en X. Entonces, en X todos van hacia la derecha, entonces nada más sumamos los valores de campo eléctrico. Para E2 sería menos 4,99 menos 4,99 por 10 a la 6 más menos, o sea, para una vez no ponerle el más menos 450 por 10 a la 6 más menos de igual manera, o sea, no ponemos el más, menos 4,50 por 10 a la 6, todo eso es newton sobre coulomb. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? El valor de X sería menos 1,40 por 10 a la 7. Ahora en sumatoria, uy, perdón, mentiras, eso no es el valor. ¿Por qué? Porque para eso habíamos calculado el ángulo, para calcular cuánto era el- las componentes. Entonces, no sería
4,50, perdón, ahí se me fue, si no sería 4,50. Si vemos el campo eléctrico, ¿verdad? Tenemos X y Y, siempre con el mismo ángulo, que es de alfa. Entonces, ¿el X qué sería? Perdón, nos puse al revés. Esto sería EY y esto sería X. Entonces, no sería 4,50 por 10 a la 6, sino sería 4,50 por 10 a la 6 coseno de 53, porque es el adyacente, menos 4,50 por coseno de 53. Aquí queda un poco cortado. Entonces, por 10 a la 6 coseno de 56. Todo esto en Newton entre Coulomb. Voy a volverlo a calcular. Esto me da que el valor de X es igual a 1 menos 1,04 por 10 a la 7. Ahora el valor de Y, pasa algo con Y. Si ustedes ven, la carga 2 no tiene pues un valor en Y, entonces pues no hay ningún problema. El tema con la Q1 y la Q3 es que tiene la misma dirección, ya tiene la misma magnitud en direcciones diferentes. Entonces, en pocas palabras, si ustedes hacen el cálculo, tendrían que agarrar menos 4,50 por 10 a la menos 6 y sumarle la otra componente. Ahora en la otra componente va hacia abajo. O sea, tendríamos doble signo negativo. Menos menos 4,50 por 10 a la 6. Menos menos o menos por menos. Esto sería igual a más. O sea, porque acuérdense que es un vector, entonces los vectores también tienen dirección. Entonces el problema es que cuando ya analizamos esta manera vectorial, da 0. Entonces la componente es en Y sería 0. Entonces, ¿cuánto sería L total? De nada más. Sería Lx, el valor de X, porque en Y no existe. ¿Cuánto habíamos dicho que era en X? 1,04 por 10 a la menos 7. Ahora, ¿para dónde se dirige? Si vemos que todas las cargas van para, o sea, como son cargas negativas, entonces todas las cargas negativas van hacia la izquierda. Entonces, por eso incluso es que el mismo símbolo ya nos dice que se mueven, la dirección es negativa, o sea, izquierda. Y esto sería pues todo el resultado. A ver, del otro ejercicio. El otro ejercicio lo puse nada más como para practicar integrales. No les va a entrar como tan dura la parte de integrales, entonces de verdad no se preocupen, pero más o menos para que vean cómo realizar este ejercicio.
Entonces, un átomo de hidrógeno está constituido por un protón, o sea, carga positiva, de carga más Q. Entonces tenemos una carga más Q de 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs y un electrón de carga menos Q de menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora podemos asumir, ¿verdad?, que el protón es una carga puntual, o sea, que su R es igual a 0. El movimiento del electrón ocasiona que su carga se dispersa a una distribución esférica del protón, por lo que el electrón es equivalente a la carga unidad eh, de phi r, rho r, que es igual a menos Q entre pi a sub 0 a la 3, todo esto por e a la menos 2r a sub 0, donde a sub 0 tiene un valor, ¿verdad?, de 5,29 por 10 a la menos 11. Entonces es un valor constante, no lo vamos a tener que integrar. Entonces, en primera instancia nos dice, determine la cantidad total de la carga del átomo del hidrógeno encerrado dentro de la esfera de radio R centrada en el protón y calcula el campo eléctrico, magnitud y dirección generado por la carga del átomo del hidrógeno en función de R. Entonces, algo bastante importante, ¿verdad? Es que la superficie gaussiana no va a dar eh, o sea, la superficie gaussiana no siempre va a dar la distancia total. Entonces, vamos a asumir, ¿verdad?, de la siguiente manera. Que digamos, la carga del electrón eh, va a ser un poquito mayor, ¿verdad?, que la carga total. ¿Por qué? Porque la carga del electrón es la carga en todos los puntos. Ahora bien, sabemos lo siguiente. Segundo. Entonces, ¿qué es, pues, lo importante acá? Obviamente, pues yo les daría la imagen en el examen para que la tengan de referencia. Pero, digamos, tenemos la carga positiva, que es lo que nos dice el enunciado. Tenemos una nube electrónica y tenemos lo que es un campo gaussiano a una distancia R. O sea, un pedacito de lo que es la, la nube eléctrica no va a ser contemplada en esta sección. Ahora bien, acordémonos que el flujo eléctrico lo calculábamos como la integral del campo eléctrico, la integral del flujo del campo eléctrico por el dA, que es igual a la carga encerrada entre lo que es el épsilon sub 0. Ahora bien, la carga encerrada va a ser la carga
sea, el más Q, ¿verdad? Que es el valor que nos da el enunciado. Pero pues esta carga se va a ver afectada. ¿Por qué? Por la carga de también o sea, aquí donde nos dice que el movimiento del electrón ocasiona que la carga se disperse hacia una distribución esférica alrededor del protón. Entonces, tenemos que quitarle esa distribución de carga. O sea, tenemos que quitarle el valor de menos Q. Ahora bien, ¿qué es menos Q? La cantidad de carga negativa, ¿verdad? Que está, que equivale, ¿verdad? A lo que es la especie, la, la esfera gaussiana. Un ejercicio así entra en el examen, muy probable no. Entonces, de verdad, no se preocupen. Eh, entonces, sabemos, ¿verdad? Que el rho r, ¿verdad? Es igual a menos Q por pi alfa a la 3 entre e a la menos 2 alfa 0. Entonces, lo que nos importa, ¿verdad? Es la carga encerrada dentro de lo que es la superficie gaussiana. Entonces, la carga total del protón menos la carga encerrada en la superficie gaussiana, eso es lo que nos va a dar, pues, el valor de la carga del átomo de hidrógeno. Entonces, y bueno, es una esfera, o sea, simétrica, R, ¿verdad? Y el protón está en el centro. Entonces, por eso podemos usar Gauss. Entonces, comencemos pues la parte más matemáticas y vamos a ir viendo cómo desenvolvemos. Entonces, la distribución de carga, ¿verdad? O la carga encerrada eh, de la superficie gaussiana es igual a cómo va a cambiar la carga, ¿verdad? Dentro de la superficie gaussiana. O sea, el cambio quiere decir ρ R. Rho, acordémonos que es la distribución volumétrica. Entonces, rho R por dV. Ahora, ¿cuál es el volumen de una esfera? Sería 4 tercios pi por R a la 3. Luego, ese es el valor de V. Pero el de dV, ¿cómo lo sacamos? De la siguiente manera. Y derivamos esto, ¿verdad? Entonces, el de V de una esfera, este 3 baja, ¿verdad? Se cancela el 3 con el 3 y nos quedan 4 pi por r a la 2. Entonces ya esto sería el valor de v. Y ya el valor de rho r ya lo tenemos. ¿Y por qué estamos calculando rho r? Porque nos dicen, ¿verdad? Que la distribución esférica, que la carga por unidad de volumen es esta. Entonces, si buscamos la carga en todo el volumen, o sea, multiplicar la carga por unidad de volumen por el volumen, nos queda en términos de carga y ya podríamos saber la carga, de lo que está encerrado entre la superficie gaussiana. O sea, en pocas palabras, si multiplicamos la carga por unidad de volumen por el volumen cancela el volumen y nos queda en términos de carga. Entonces, por eso estamos haciendo eso. Pero ¿qué pasa? Pues que la carga
la carga está distribuida de manera uniforme. Entonces tenemos que calcular la carga en toda la estructura. Por eso es que usamos la integral. ¿Desde qué punto? Desde cero, o sea, desde donde está el protón, hasta R, que es donde termina la superficie gaussiana. Entonces, ya ahora entendiendo esto, nos quedaría que menos Q, realmente Q, después le ponemos el signo negativo, pero Q es, ahora sí sustituimos el valor de ρ. Habíamos dicho que ρr era menos Q, ¿verdad? Dividido entre pi alfa, alfa sub 0 a la 3 por e a la menos 2r dividido entre alfa sub 0 por el de v. Ah, bueno, acá me salté algo. Eso es por dr, porque estamos derivando, ¿verdad? Respecto a dr, y ya nos sirve bastante y nos es muy conveniente cambiar las unidades. Entonces, podemos ponerlo, sí, en términos de R, no hay ningún problema. Aquí está en términos de X, pero no hay tanto cambio, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, multiplicamos esto, donde estaba dv, sustituimos el valor de dv. O sea, 4pi r a la 2 entre dr, para aclarar que estábamos integrando respecto al radio. Ahora, profe, ¿va a entrar a un ejercicio así difícil en el examen? Muy probable no. Pero, oye, siempre es bueno abarcarlos. Ahora bien, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que hacer esta integral. Entonces, esto pues es una integral por partes. Entonces, si no se acuerdan hacer una integral por partes, no hay tanto problema. No vamos a ocupar realmente calcular una integral por partes para el estudio de casos, pero igual quiero hacer un ejercicio que sea medianamente difícil para poder repasar cosas o repasar lo que es un ejercicio difícil. Entonces, ¿qué es el valor de Q? Q es igual, todo esto es constante, o sea, podemos sacar Q pi a sub 0 a la 3 por 4 pi r a la 2. Todo esto lo podemos sacar de lo que es la integral. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar un montón el cálculo. Perdón, mentira, el r a la 2 no lo puedo sacar porque estamos integrando respecto a r a la 2. De la integral de e a la menos 2r entre a sub 0 por r a la 2 de r. Entonces, el pi se cancela con el pi y el de acá nos quedaría de la siguiente manera. Mentira, el 4 no los voy a sacar y ya les enseño por qué. Dejémoslo como 4r a la 2. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Ok, porque ya ahora sabiendo esto, podemos comenzar lo que es la integral por partes. Entonces, ¿qué es lo importante? Hacerlo
la esta que habíamos visto, bueno, que ustedes vieron en cálculo, que es hilate. ¿Qué es hilate? Inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor en buena sanatoría? De, voy a simplificarlo un poquito más. Eh, en primera instancia, un segundo, que se me olvidó. Entonces, Q es igual a la carga Q mayúscula entre A sub 0, ¿verdad? Todo esto entre E a la eh, ya ahora sí, entre E a la menos 2 sobre A sub 0 por R. Ese 4 lo podemos sacar, no hay ningún problema. Entonces, entre 4 por R a la 2. Entonces, perdón. eh, Vamos a asumir, ¿verdad? Lo podemos asumir para simplificar datos, porque pues si no se volvería bastante complejo el cálculo, que vamos a hacer una sustitución que menos 2 a la 0 es igual a R. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues ir simplificando lo que es los datos. Entonces, esto es igual podemos decir que esto es igual a U. Entonces, ¿qué ganamos con esto, verdad? Que, que hacer el de U nos va a dar menos 2 a sub 0 de U. Entonces, ya lo que era sorry, de R, perdón. Entonces, ya con esto podemos ir simplificando más. ¿Cuánto es dejémoslo así. Entonces, de manera general, ya ahora tenemos pues una nueva expresión que va a ser de la siguiente manera. Entonces, todo esto sería Q es igual. Esto voy a ponerle nada más un 1, ¿verdad? Y luego lo vemos al puro final. Entonces, o voy a poner una letra mejor, para no estarlo copiando y copiando. A por la integral. Eh, Ahora, pues no sería de, de 0 a R, sino pues cambiarían los límites de integración. Entonces, de momento podemos esperarnos y cambiarlos hasta después, prefiero. Cuando ya tengamos otra vez los términos en X. Entonces,
Sí, prefiero tratarlo como una integral indefinida y luego volvemos otra vez con los intervalos de integración hasta el puro final. Prefiero eso mil veces que volver a cambiar los intervalos de integración. Entonces sería e a la u por, ¿cuánto dijimos que era r? R era a sub 0 por u menos a sub 0 por u dividido entre 2. Entonces cambiamos el valor de r, que sería a sub 0 dividido entre 2 menos a sub 0 dividido entre 2 de r a la 2 por perdón, esto no es r, sino sería borro esto, no me interesa. U y este de R lo cambiamos por el de U, o sea, lo cambiamos por A sub 0 menos A sub 0 dividido entre 2 de U. Entonces, ya aquí simplificamos un montón. ¿Qué es lo que hacemos? Que Q es igual a lo que habíamos puesto arriba, que era 4Q entre A sub 0. Vamos a ir simplificando los datos, entonces sería E a la U, ¿verdad? Nada más para ver si dejé algo botado. Al menos. Menos y menos. Y aquí no consideramos el menos. Bueno, no hay ningún problema. Al final se vuelve a restaurar. Entonces, E a la U. Bueno, prefiero hacerlo como lo hice. Oye, voy a terminar esto rápido para no durar mucho. Y me disculpan. Igual pueden adelantar esta parte, que es como la parte de integración. Entonces, aquí no sería menos A sub 0, nomás sería A sub 0, y acá sería nada más A sub 0. Y acá A sub 0. ¿Plantear un ejercicio así fuerte de integración? Pues no, o sea, eso no es el punto. Entonces aquí quería menos U, que me sirve convenientemente dejar la menos U, ahorita les explico por qué. Por A a la 2, A sub 0 a la 2, por U entre 4, U a la 2, por A sub 0, dividido entre 2. Entonces, todo esto por DU. Todo esto lo que hacemos es, como son constantes, lo sacamos de la integral. Entonces, Q es igual a 4, Q a la 0, a la 3, entre A a la 0, 2 por 4, 8. Bueno, nada más pongámoslo 4 por 2. 4 cancela 4. A sub 0 cancela a la 3. Y esto quedaría, ¿verdad? Q a la 2 entre 2. Borramos esto. Y ya ahora sí, seguimos con la parte de integración. Entonces integramos
e a la menos u por u a la 2. Esto sería igual a du. Entonces tenemos que hacer una integración por parte. Y ahí es donde nos volvemos con hilate. Entonces tenemos una algebraica y tenemos una exponencial. Entonces, si nos acordamos la integración por parte, un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, a veces le dicen sin cola. Yo la verdad me lo aprendí así, pero como sea. Entonces, ¿cuál es nuestro valor de U? ¿Cuál es el valor original? Vemos en orden de prioridades que sería el algebraico, o sea, U a la 2. Entonces, nuestro de U, ¿cuál sería? 2U de U. Luego, el de V sería el exponencial, o sea, E a la menos X. Entonces, el V sería menos E a la menos X. Y ya sustituimos lo que son valores. Este sería de U. Entonces, la integral de U de V, o sea, la integral de U a la 2 por E a la menos U, aquí no es X, es menos U. Y acá no es menos X, es menos U. Entonces la integral de E a la U de U es igual a el valor de U a la 2, por el valor de V, o sea, menos E a la menos U. Luego, hacemos la integral. ¿Sí ve bien? Okay. Hacemos la integral de menos la integral de V, que sería menos E a la menos U, por du, que sería 2U du. Entonces, ya llegando a este punto, ¿verdad? Vemos que todavía no podemos eh, terminar la integral. ¿Por qué? Porque la integral todavía tenemos un tipo de función y otro tipo de función. ¿Cuál es mi consejo? Pues volver a integrar. Entonces hacemos otra vez la integral por partes. Entonces todo esto vamos a llamarle 1. Entonces la otra integral por partes sería no, mejor llamémosle una de estas y nada más hacemos esto. Entonces, ¿qué sería pues la otra integral? Bueno, el menos lo podemos sacar con el menos y nos queda positivo, pero nada más para que quede así. U a la 2 por E a la menos U. El menos lo podemos sacar y nos quedaría más la integral de E a la menos U por 2 a la U de U. Luego, volvemos otra vez a hacer la integral por partes. De verdad, esto no va a salir en clase. Fue que ya había comenzado este ejercicio y nada más terminarlo. Entonces, para la segunda parte, igual con el late, la que se deriva sería la algebraica, o sea, 2U. Y bueno, incluso dejémoslo nada más, puede ser como U. Prefiero sacar el 2. Entonces sacamos el 2 de la integral. Entonces,
aquí sería, sacamos el 2, aquí sería u, de u entonces sería igual a 1, y el dv sería e a la menos u, o sea, el v sería menos e a la menos u, otra vez. Entonces, ya ahora sí, podemos, podemos nada más seguir integrando. Entonces, el valor de el valor de v menos e a la menos u. Luego, el valor menos la integral de, se me fue la fórmula, la integral de menos la integral de v, que sería menos e a la menos u, que este menos se cancela con este menos, por du. ¿Cuánto es du? Ahora sí, nada más du. Entonces, ya nada más hacemos esa integral y nos queda que sería, o sea, que esa integral lo que nos da para no simplificarlo más, o sea, ya después si quieren ustedes vuelven a hacer lo que es la integral por partes, con eso no estaba tan difícil, porque se hace, no, acá podemos hacer una sustitución, mentiras, no hay que volver a hacer una integral por partes, entonces sería u e a la menos u más la integral, entonces u es igual a menos u, entonces podemos asumir que, bueno, mentira, no puedo hacer la misma, u es igual a menos u, entonces el de v sería igual a menos 1 por u, pasamos el menos del otro lado y nos quedaría que menos de v es igual a du. Entonces, en pocas palabras, nos quedaría menos e a la u, e a la v de v, y ya, pues ya ese dato lo podemos sacar, que nada más sería u a la e a la menos u más, o bueno, menos porque saca el menos, e a la v. Ahora volvemos otra vez para atrás, sustituir, o sea, ya no quiero durar más en este ejercicio, eh, porque no es como se los voy a hablar, pero ya no quiero seguir como volviendo y volviendo y volviendo a hacer lo mismo, pero ¿qué tendríamos que hacer acá? Hacer las sumas, volver otra vez al punto inicial, luego volver a lo que es, volver a reacomodar las fórmulas y para que al final, nada más para hacer la aclaración, En el caso, en el caso cuando hicimos esta sustitución, no fue que sustituimos U en vez de R. Ok, acá. Entonces, acá, ¿qué es lo único que va a cambiar? Los límites de integración. Entonces, hablamos. Entonces, después de evaluar, vemos que los límites de integración quedarían sobre 0 y 2R sobre A sub 0, cambiando pues, los nuevos límites de integración. Entonces, ya al final, si ustedes quieren terminar esta integral, genial por ustedes, pero les quedaría, ya como A 7 Q es igual a menos Q dividido entre 2 entre la integral, eh, ya el resultado, menos, esto no sería menos Q, sería Q dividido entre 2 de E a la menos R de X, digo, perdón, de R a la 2 más
2R más 2. Esto evaluado de 0 a 2R a sub 0. Luego, el valor de menos Q, se me hizo enorme esta práctica. El valor de menos Q sería Q dividido entre 2 de E a la menos R de, bueno, una vez sustituyendo el valor de R sería 2R a sub 0 de 4 R a la 2 entre A sub 0 a la 2 más 4R a sub 0 más 2. Efectivamente, un ejercicio así pues no les entraría en el examen para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ya cuando tenemos todo esto, hacemos como ley de distribución, comenzamos a sacar igualdades, o sea, distribuimos Q en cada caso y al final nos quedaría menos Q igual a Q dividido entre 2 de E a la menos 2pi a sub 0 entre 4R a la 2 entre Q sub 0 a la 2 más 4R a sub 0 más el, el 2, el Q multiplica al más 2, se cancela 2 con 2 y quedaría Q. Entonces, ya con todo este cálculo que nos acabamos pues de tirar, ¿verdad? Ya podemos hasta este punto. Perdón, es que me faltó me faltó algo, perdón. La integral queda de esta manera, pero me salté este más 2. Sí, se me fue ese más 2. Sí, ese pues más 2, ¿verdad? Quedaría negativo. Luego, todo eso queda igual. El más 2 queda dentro de la ecuación, o sea, más 2 menos. Ahora sí, por distribución, y ahora sí podemos decir, ¿verdad? Que todo esto se multiplica por Q dividido entre 2, o sea, al final nos da Q. Y ya para nada más terminar este ejercicio, habíamos dicho que la Q encerrada era más Q menos Q. Pero este menos Q podemos cambiarlo, ¿verdad? Como Q. Ok, como Q dividido entre 2 de epsilon de 2R a sub 0 de 4R a la 2 entre Q0 más 4R Q, yo a sub 0, perdón, 4R a sub 0 más 2 menos Q. Todo este cálculo, ¿para qué lo hicimos? Para cancelar esta Q con esta Q. Así de frustrante. Y luego, ¿qué nos quedaría? Pues ya, y nada más terminar la parte B. La parte B obviamente se hace muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de la carga. Entonces, sabemos lo siguiente, que lo que nos piden es la
calcule el campo eléctrico generado por el hidrógeno en función de R. O sea, en función de todo esto que acabamos de calcular. Entonces, sabemos lo siguiente, que el campo eléctrico o lo que es el, el flujo eléctrico lo podemos definir como E por dA, pero como es una figura simétrica, pues podemos decir que es E por A igual a Q encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, lo que nos piden calcular es el valor de E. Entonces, E es igual a Q encerrada entre epsilon sub 0 por A. Entonces, todo esto lo resumimos, ¿verdad? Entre que el campo eléctrico sustituimos absolutamente todo lo anterior. O sea, todo esto. Que es la carga encerrada que ya habíamos calculado, ¿verdad? Entre el epsilon sub 0, pues que es un número, entre el área de una esfera, o sea, 4 tercios pi r a la 3. Y más o menos así quedaría la respuesta. Estuvo larguísimo este ejercicio. Ahora bien, para el otro ejercicio, muchísimo más rápido. Ay, perdón por ponerles un ejercicio así como tan largo. Aclaro, y para que no se asusten, no van a tener que hacer este tipo de ejercicios, pero nada más. Es pues importante, ¿verdad? Que, de que sepan por lo menos cómo se resuelve un ejercicio así. Por último, el último ejercicio, por lo menos es práctico. Ley de conservación de la energía. Entonces, tenemos una carga Q1 con un valor de carga de 2,80 por 10 a la menos 6 coulombs, que se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislantes. Una segunda esfera metálica con una carga Q2, ¿verdad? De menos 7,80 por 10 a la menos 6 coulombs y una masa de 1,5. Acuérdense que las unidades del SI son kilogramos, entonces por 10 a la menos 3 kilogramos a una distancia entre las dos esferas de 0,8 metros. Suponga que las dos esferas pueden ser consideradas como cargas puntuales y se ignoran los efectos de la gravedad. ¿Cuál es la rapidez de la Q2 cuando las esferas están a una distancia de 0,40 de la otra y qué tan cerca Q, Q1 llega a o llega a estar de Q2? Entonces, para resolverlo no va a ser tan complicado. Realmente ya pasamos como lo más complicado. Entonces, regálame un segundo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos. Si ustedes ven, vemos cosas análogas, ¿verdad? A lo que se ven en física 1. Entonces, ¿qué se ve en física 1? Ley de conservación de la energía mecánica. Y acuérdense que también podíamos definir lo que era
la mecánica inicial debe ser igual a la mecánica final. Entonces, en este caso sería el valor de K más K inicial o inicial es igual a K final más U final. Entonces, para la parte A nos dice que cuál sería la rapidez cuando las esperan estén a 0,4 metros. Entonces, eh, perdón. Entonces, lo que nos piden es el valor cuando la velocidad, cuando R final, ¿verdad? Sea 0,40. Entonces, sustituimos pues valores. Entonces aquí sería la cinética, un medio de m v a la 2 más la potencial. ¿Cómo la calculamos? Como K Q1, Q2 entre R a la 2, que esto es igual, ¿verdad? A un medio de m v final a la 2, ese es su inicial, más K Q1 por Q2 entre R2. Muy probable les juega como la solución, ¿verdad? Del otro ejercicio para que no quede ahí como tan botada. Entonces, ¿cuál es el valor de la Q2? O ¿cuál es la velocidad inicial? Que creo que eso es algo bastante importante. Entonces, cuando las dos esferas están a 8 metros entre sí, Q2 se mueve hacia Q1 con una rapidez de 22 metros por segundo. Entonces, ya nada más vamos a calcular eh, cuál sería la rapidez cuando se está moviendo a 0,40 metros. Entonces, sustituimos pues valores, ¿verdad? Y la masa, la que se mueve es Q2, perfecto. Entonces necesitamos la masa de Q1. Entonces, la cinética, o sea, la energía cinética es causada por la Q2. Entonces, ya nada más agarramos los datos y los sustituimos. Bueno, nada más igual para poner que la velocidad inicial es 22 metros en 3 segundos. Entonces, ya eso sí, es un ejercicio muchísimo más suave, más ameno. Entonces, nada más ponemos los valores. Ahí. Y despejamos el valor de UF. Entonces, podemos despejar el valor de UF una vez. Me gusta más bueno, si prefiero de una vez. Para no tener que estar. Entonces sería R inicial y R final. Entonces aquí sería un medio dividido a 2 más K Q1 Q2 entre R inicial a la 2 menos K Q1 Q1 Q2 entre R final a la 2. Todo esto multiplicado por 2 y dividido entre
m. Y esto da la velocidad final. Simplificamos un poco para no meter tantos datos en la calco. Entonces, UF es igual a V inicial a la 2, porque el 2 se cancela con el 2, el M en este caso con el M. Entonces, más 2, podemos sacar factor común, Q1, Q2 sobre M. ¿De qué? De 1 sobre R inicial a la 2 menos 1 sobre R final a la 2. Está a la 2, entonces pasa a todo lado, pasa al otro lado como raíz. Entonces ya ahora sí, voy a hacer como más pequeño para que me quepan todos los datos. Entonces velocidad final es igual a la raíz de la velocidad inicial, que la velocidad inicial es 22 metros por segundo. Todo esto pues a la 2 más 2 por 8,99 por 10 a la 9 newton, metros cuadrados, coulomb cuadrado, por la Q1 que era menos 2,80 por 10 a la menos 6, menos 2,80 por 10 a la menos 6 coulombs, y el otro sería menos 7,80 por 10 a la menos 6 coulombs. Menos 7,80 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto dividido entre la masa, que era 1,5 por 10 a la menos 3. 1,5 por 10 a la menos 3. Y nada más la multiplicación de las R finales, que serían 4 y 1, si no me equivoco. 4 y 8. Esto sería la R final, que es la multiplicación de 1 sobre 0,4 a la 2 menos 1 sobre 0,8 a la 2. Ahora, ya con todo esto, ¿verdad? Cerramos raíz, lo metemos en la calculadora y nos debería dar en buena sanatoría el valor de la velocidad. Entonces, ponemos los datos. Muy probable si les da error es porque les está dando la raíz negativa. Entonces vean a ver, y eso es muy importante, que no se les haya ido pues un signo negativo. Todo esto da una velocidad final de 50,3 metros en 3 segundos. Ahora nos preguntan, ¿qué tan cerca? ¿Qué tan cerca Q1 llega a estar de Q2? ¿Por qué? Porque va a haber un momento, como las dos cargas pues son negativas, la velocidad final va a ser cero. Entonces, nada más agarramos esta misma fórmula
La velocidad final, ¿cuánto es? 0. Ya eso no nos interesa. Nos quedaría esta para la parte B. Un medio de mvi a la 2 más k q1, q2 entre r inicial. Y esto es igual acá Q1, Q2 entre R final. Ahora, todo esto lo puedo ver como un paréntesis, entonces este baja y el otro pues sube. Para no meterme tanto en términos matemáticos, entonces R final a la 2 es igual acá Q1, Q2 entre el valor de un medio de MU inicial a la 2 más K Q1 Q2 entre R inicial a la 2. Esta fracción no se puede separar porque la suma está abajo. Tendríamos que hacer fracciones parciales. Entonces, mejor de una sola vez calculamos el valor de RF ahí. Entonces, RF es igual a 8,99 por 10 a la menos 9 por la Q1. Todo esto se queda igual, voy a copiarlo nada más. Entonces seríamos todo esto, ¿verdad? Que sería pues la multiplicación de la constante K por las cargas entre la masa, que si no me equivoco es de 1,5 por 10 a la menos 3, un medio, por la velocidad, que la velocidad era 22, perdón, por 22 a la 2, porque es velocidad a la 2, más el valor de K, que sería 8,99 por 10 a la 9. Mira, aquí ya puse la menos 9. 10 a la 9. Puedo ir sustituyendo valores de camino. Y sí, nada más que el dato no la está exacto, pero tampoco está tan mal. Yo es que me gusta todo en una sola, o sea, concentrar todo en una sola fórmula. Por esto entre el radio inicial, que es todo esto dividido entre 0,8. Quitamos el 2. Tal vez un grado de dificultad así venga en el examen. O sea, no como el anterior, pero sí como este. Y nos da la raíz de todo esto. Entonces, ¿cuánto es el radio final? En buena sana teoría, si lo hicimos bien, eh, debería dar menor a 0,8. Entonces, 8,99 por 10 a la 9 por menos 2,80 por 10 a la menos 6 por menos 7,80 por 10 a la menos 6 dividido entre un 0,5 por 1,5 por 10 a la menos 3 por 22 a la 2 más otra raíz 8,99 por 10 a la 9 por menos 2,80 por 10 a la menos 6
por menos 7,80 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,8 a la 2. Se le reinicia a la 2, que es más ahí. Entonces esto nos daría 0,54 metros. Ahora en la última pregunta del simulacro. Yo sé que está un poco largo, pero prefiero que vayan bien, que hay como que respondan con sus palabras y con una analogía que es una superficie gaussiana. Entonces, ya esto lo vimos bastante y ahí chicos, cualquier duda o pregunta, quedo atento. Voy a ver si tal vez les corrijo la pregunta 2, ¿verdad? Para que sea una pregunta pues más factible, ¿verdad? Es que esa pregunta ya la había comenzado y nada más la quería terminar, pero nada más ahí después se las termino de subir.